Tanto las historias propias como las que nos apasionaron constituyen la esencia de quiénes somos, aunque nosotros mismos no sepamos bien quiénes somos, dice Peter Orner. En cada episodio invitamos a editoras, escritores, libreras y agitadoras de lectura para conversar sobre aquellos libros y autores que les apasionan. Biografías Lectoras es una conversación en donde pensamos nuestras identidades a partir de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Qué historias nos abrieron a nuevos mundos? ¿Con quiénes compartimos nuestras lecturas favoritas? Bienvenidos y bienvenidas a Biografías Lectoras, edición Feria de Editores 2025. Escritor, traductor y docente, Michel Nieva se pregunta cómo imaginar futuros en un contexto en que el capitalismo ha capturado la narrativa del porvenir y la ha puesto al servicio del 1% de la humanidad. En sus libros, La infancia del mundo, Ciencia ficción capitalista y Ficciones gauchopunks, entre otros, la ciencia ficción se vuelve una herramienta crítica, incómoda y profundamente política. Yo siempre pensé que lo inmediato no se puede entender con las reglas de la inmediatez, dice Nieva en este episodio. Su forma de pensar el presente es también una forma de escribirlo, conectando pasado y futuro a través de la ciencia ficción y torciendo el lenguaje para imaginar otros mundos posibles. Hola a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Daniela Méndez de Collage Literario y estamos hoy en la Feria de Editores con Michel Nieva. Hola Michel, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Me gustaría empezar preguntándote cuál es la primera escena de lectura que recordás, que te reconozcas como lector ahí. Creo que cuando empecé a leer como lector, en sentido como escritor también, fue un libro de Faulkner, Luz de Agosto, que me acuerdo que me partió la cabeza. No sé, era simplemente un instrumento transparente en el que se podía contar una historia, que tampoco es poca cosa, pero en ese libro encontré una complejidad en el arte narrativo que me hizo encontrar, sí, como un mundo ahí para descubrir. Siempre me había interesado, tenía como era me interesaba cualquier vehículo que involucrara la creatividad. Escribía cómics, escribía como guiones de videojuegos, pero nunca había pensado en la literatura como mi actividad. Y de repente leí ese libro y fue como dije, no, quiero ser escritor, como esto me parece una locura. Entonces con ese libro creo que me inicié como lector / escritor, o sea, leyendo de otra manera, en el sentido de tratar de entender cómo está hecho un libro, cómo está conectado con otros libros, cómo está ubicado en su época histórica. Antes también, me habían pedido que mande como algunos momentos de mi vida y me acordaba, ya es como en retrospectiva, como ya es un ejercicio en el que uno se reinventa una historia. Pero de chico, me acuerdo que mi vieja me compraba unos libritos que eran de los mitos griegos y de las 1001 noches, que quizás yo asocio como un momento importante porque después yo estudié filosofía y me dediqué a letras clásicas. Entonces como que mi inicio con la literatura fue con esos mitos, que también tenían el placer de una historia bien contada, que es algo que a mí me interesa ahora como escritor de ciencia ficción, como una narración que sea entretenida, que te dé placer de leer o de escuchar. Pero creo que esos dos momentos, ese como más infantil, pero creo que en el momento en el que como que decidí que iba a ser escritor fue con este libro de Faulkner, que fue más o menos a los 14 o 15 años. Y cuando te habíamos preguntado sobre tus lecturas en la infancia, hablaste del Family Game también. Hablaste de las 1001 noches, de los mitos que mencionaste recién y el Family Game. ¿Por qué? Me pareció como interesante que lo sumaras dentro de tus lecturas. Sí, porque después cuando decidí ser escritor pensé, me tengo que iniciar en alta literatura y leer a los grandes clásicos, y nunca había pensado mi formación sentimental en otros artefactos culturales como algo que participaba también de mi manera de pensar el mundo, de escribir. Y ocurrió que más adelante, tenía 20 y pico años, me contactó un grupo de personas que hacían como videojuegos en 8 bits y me pidieron hacer el guión de un videojuego que se llama Elige tu propio Gauchoide, que se puede jugar online, que se puede jugar en la Commodore 64 y online. Y ahí me di cuenta que ese también había sido un acercamiento que había tenido a otras maneras de contar historias también, que tienen que ver con algo más como interactivo, pero que al mismo tiempo es un género que yo había leído más adelante, como los libros Elige tu propia aventura. Entonces creo que mi formación como escritor, quizás más que como lector, o por ahí las dos cosas, como esos primeros videojuegos que había jugado, también es algo que está un poco cruzado.
que después aparece en mi escritura porque, bueno, tengo una novela de la infancia del mundo que hay un videojuego dentro del libro. Entonces es un mundo que también me interesa explorar y que también está bastante conectado a la ciencia ficción. Históricamente, como que es común que hubo muchas novelas de ciencia ficción que se adaptaron a videojuegos, escritores de ciencia ficción que escriben videojuegos. Entonces es algo que forma parte de mi biografía. Sí, en ese sentido. Sí, de hecho cuando lo dijiste yo pensé en la infancia de este mundo, ¿no? Claramente hay como esa relación. Y después vos en tu literatura, pero también en las lecturas que fuiste mencionando, hay como dos grandes patas, que siempre es la ciencia ficción, más en términos universales también, y la literatura argentina, ¿no? Sobre todo una literatura argentina que o que está pensada o mira hacia el siglo XIX, ¿no? Como hay algo ahí que aparece bastante en tus textos. Me gustaría saber cómo arranca el de ciencia ficción, cómo arranca el de literatura y cómo después confluyen en tu tradición de escritura, digamos. Bueno, la ciencia ficción creo que empecé a leer también en la adolescencia, en los libros que compraban en ferias usados de Minotauro, la revista El Péndulo. Pero me pasó lo mismo con los videojuegos, que era algo que no lo consideraba como el gran arte. Y en ese momento pensaba, bueno, tengo que leer a Joyce, a Proust, me tengo que formar, digamos, en ese núcleo duro de lo que es los grandes clásicos o las grandes obras para poder transformarme en un escritor. Y por ahí ignoraba esa parte que en realidad terminó siendo la más importante. Y el siglo XIX... Espera, pausa, sí. Perdón. ¿Y en qué momento decís, esto en realidad es importante? O sea, ¿en qué momento te hace el clic de decir, bueno, tengo que prestar más atención a esta ciencia ficción que ya leíste de adolescente, pero en qué momento lo pones en valor? Sí, eso no sé muy bien cómo ocurrió. O sea, concretamente como escritor ocurrió en mi primer libro, que sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, que apareció esta criatura gauchoide, que un poco como que encarna eso, el siglo XIX y la ciencia ficción. Está bien, apareció más en la escritura por ahí, se materializó ahí ese valor, no tanto quizá en el momento o no conscientemente en el momento de lectura por ahí. Sí, o sea, yo siempre me acuerdo que, por ejemplo, en algunos como cruces de formas de lo institucional y esas lecturas que hacía ciencia ficción, que me habían pedido en la escuela que tenga que hacer un trabajo sobre el Facundo de Sarmiento, y era un libro que me resultaba incomprensible en ese momento y cómo estaba enseñado, y entonces me acuerdo que en ese momento igual yo era un pésimo estudiante, no es que fue una genialidad ni nada. Hice como un trabajo en el que contaba como la pampa argentina como si fuera un desierto posapocalíptico, que era lo que leía en estos libros de Minotauro, y bueno, me acuerdo que me bocharon y eso quedó como ahí como una travesura, entre comillas, pero después me di cuenta que ahí había como un mundo en ese injerto. Que me ocurrió cuando quise escribir ciencia ficción, que me da cuenta que como casi toda la ciencia ficción que leía venía de Estados Unidos o de Europa, en inglés o traducida en España, y no había como una tradición de ese género que conectara con lo argentino. Entonces a partir de ahí como conecté con otro de mis intereses, que eran la historia argentina. Y la literatura argentina, ahora sí, perdón. ¿Cuándo aparece ahí como interés particular? Esto que decíamos, sobre todo el siglo XIX, ¿no? ¿Con qué lecturas? Bueno, yo estudié filosofía como en una carrera universitaria, que como es una disciplina en la que está muy presente el origen. ¿Cuál es el origen del pensamiento, el origen de la razón, de lo humano, etcétera? Entonces, yo ahí quería ser escritor pero estudiaba filosofía y dije, bueno, para entender el origen de la literatura argentina tengo que ir al origen, histórico. Y entonces ahí fue que volví un poco a los libros fundacionales de la literatura gauchesca, también de lo histórico, de lo que fue la conquista del desierto. Quería entender un poco el origen de lo... También por búsquedas personales que bueno, como mi familia paterna tiene origen de ascendencia indígena, diaguita, y bueno, quería entender cómo es el origen de lo indígena en Argentina, y ahí como que traté de entender la conquista del desierto. O sea, qué era la conquista del desierto en la historia argentina y en la política, y cómo eso era como un hecho fundacional del país. Y bueno, y ahí en esas reflexiones y búsquedas fue que se cruzó un poco la ciencia ficción y el siglo XIX. Y ahora que se reeditó en Caja Negra
tus 2 novelas, con Ficciones Gauchopunks, ¿sentís que hay una lectura distinta en el momento en que la escribiste, las 2? ¿O no volviste tanto por ahí a...? Sí, sin duda, por muchos motivos. Un poco cuento en el prólogo. Por un lado, que es un género que se volvió más practicado en Argentina y en Latinoamérica de ciencia ficción que cuando escribí ese libro, que por ahí era algo más anómalo. Y después también en mi escritura, porque después escribí otros libros y si alguien ya leyó los otros, es como que esos libros posteriores transforman a estos. Y a mí me interesaba republicarlos porque es el origen un poco de este cruce, como de pensar el futuro a partir de la historia argentina. Ahí es cuando lo empecé, quizá estaba en un estado más inicial, porque es mi primer libro obviamente, pero es lo que sigo haciendo ahora. O sea, tratar de pensar un futuro a partir de la historia argentina. Es interesante eso que decís porque cuando leía tu literatura y tus ensayos en paralelo, es verdad que se retroalimentan todo el tiempo, ¿no? Como si en uno lo pensaras y en otro intentaras llevarlo a la práctica en esa ficción, ¿no? Y ahí, pensando en ciencia ficción capitalista, donde un poco lo que propones es que el capitalismo se posa sobre el lenguaje de la ciencia ficción para prometer un futuro que solamente ellos pueden soñar, ¿no? ¿Qué pensás ahí en relación a qué otras ciencias, que un poco lo practicás igual, ¿no? Pero para pensarlo un poquito, ¿qué tendría o de qué forma la literatura le puede responder, digamos, esos discursos? Sí, ese libro de ciencia ficción capitalista surge de mi perplejidad como escritor de ciencia ficción, de cómo practicar un género que es como el motor estético del capitalismo más concentrado y mainstream, que es, bueno, el capitalismo tecnológico de Silicon Valley, que trata de desarrollar productos que surgen de novelas de ciencia ficción y a la vez la estética de su narrativa, de sus logos, etc., están explícitamente, deliberadamente influenciados por películas muy, muy icónicas. Y en la infancia del mundo creo que es un poco es sobre eso el libro, que yo digo que es una novela de meta ciencia ficción, porque ese capítulo de los multimillonarios, digamos, inventando sus productos y sus narrativas, sus mercancías influenciados en la ciencia ficción, ya es un momento de género. O sea, ya no se puede escribir ciencia ficción sin tener en cuenta ese momento, que es algo muy importante. Entonces, para mí La infancia del mundo es una novela en meta ciencia ficción porque es un poco como una parodia de esas narrativas de estos millonarios que van a salvar el mundo. Para mí esa novela es como, bueno, ¿qué va a pasar en Sudamérica cuando estas personas viajen a Marte y dejen que estalle todo en pedazos? Pero sí, yo a veces pienso que es como que el futuro ya existe y es este futuro que crean estas personas porque como es algo que ya tiene efectos en el presente, tanto por que son las personas que gobiernan el mundo como financieramente y ponen a funcionar en la bolsa empresas que por ahí se dedican a rubros que todavía no existen, pero ya hay personas que ganan dinero con eso, especulan de cuánto va a valer el petróleo dentro de 30 años, eso es el futuro, pero en el presente eso ya cambia el precio del petróleo, entonces como que el futuro ya existe y ellos son los dueños del futuro, que es uno de los grandes pesimismos de nuestro tiempo. Entonces lo que se puede hacer es tratar de hackear ese futuro o intervenirlo con otras narrativas, que es a mí lo que me interesa como escritor de ciencia ficción. Porque para que funcionen esas narrativas también tienen que eliminar qué pasa en el resto del mundo cuando ellos viajen a Marte. O sea, qué va a quedar de los lugares donde sacan el litio, los demás minerales, qué va a ocurrir con el 99% de la humanidad. Entonces para mí eso es importante contar de qué queda fuera de ese futuro. Y también volver a otras historias o archivos culturales como la historia argentina, es como tratar de hacer, no sé otro futuro, pero bueno, un retrofuturo. Como encontrar futuros que quedaron perdidos en la historia porque fracasaron como proyectos políticos, pero tratar de contar cómo hubiera sido el mundo con esos futuros. Que no es algo que ocurrió, pero puede servir para pensar otros proyectos en el horizonte, no de la literatura, pero sí de la política por ahí. Me parece interesante porque también hay algo de un momento donde la política le cuesta imaginar eso, ¿no? Y pareciera que la literatura puede encontrar de alguna manera, o una crisis de imaginación para mí estamos un poco atravesando, ¿no? Y también hay algo en tu literatura que tiene mucho que ver con el humor. O sea, lo lees
no está queriendo, no sé si diría que es un texto de humor, pero es muy gracioso, ¿no? Como si fuera una forma. ¿Qué te interesa de ahí? ¿Hay algo intencional en eso? ¿O un poco es tu forma de escritura? Sí, volviendo al anterior, es como que la derecha lograron apropiarse de la tecnología y de la estética de la tecnología. O sea, si uno, no sé, va a lo que fue el comienzo de la Unión Soviética, ve que el socialismo tenía proyectos de vanguardia con la tecnología y hoy en día eso está completamente apropiado por el tecnofascismo. Entonces la ciencia ficción también al menos puede aportar de la imaginación otros cruces de la vida y la tecnología. Y volviendo, bueno, a tu otra pregunta del humor, no sé, en realidad yo traté de ser un escritor serio cuando empecé a escribir y lo descarté inmediatamente porque no me salía muy bien y se daba más como con mi manera de ser. Pero a mí lo que me interesa un poco es el absurdo, creo. O sea, creo que la ciencia ficción en esta distorsión de la realidad permite desnaturalizar formas de vida que uno toma como naturales, violencias, y volverlas y mostrar lo absurdas que son en esa distorsión. Y ahí aparece el humor, aparece como entre la comedia y la tragedia hay un límite muy fino. Me gusta un poco ese umbral ambiguo, en el que no sé si es comedia o ambiguo o tragedia, perdón, pero bueno, el absurdo está ahí en el medio. Como, por ejemplo, bueno, también un autor que yo admiro muchísimo, que es Kafka. Es un gran dilema, es un autor dramático o cómico. O sea, cuando se volvió famoso, por decirlo de alguna manera, fue en el momento de la emergencia de los fascismos, su familia murió en campo de concentración y se pensaba que era una parábola de las grandes matanzas del siglo XX. Pero un poco posteriormente, no sé, por ejemplo, Deleuze decía que leía El Proceso y se mataba de risa. Entonces, bueno, ese para mí es un ejemplo de un autor que logra transitar ese umbral de indiscernibilidad de si es tragedia o comedia, pero mediante el absurdo. Sí, claramente también aparece no solamente en tu literatura, en tus ensayos, ¿no? En el de capitalismo... Ciencia ficción capitalista. Ciencia ficción capitalista, perdón. Sí, perdón, los títulos de mis libros son muy largos y son difíciles de memorizar. Sí. En el epílogo, que también hay como una especie de juego donde la ficción un poco aparece, pero es un ensayo, es como un juego ahí de tensiones, también aparece el humor, ¿no? Cuando esta anécdota que contás donde te piden que mandes un cuento para mandar a Marte, creo que era. A la Luna, sí. A la Luna, perdón. Y aparecen estas criptolombrices, ¿no? Que le terminan escribiendo a Elon Musk, fuck you, ¿no? Como ese humor que está como muy presente y que a su vez me parece que es lo que logra aligerar un poco el peso de eso que estás contando, que es un poco angustiante, ¿no? Es como estar al vértigo todo el tiempo, al límite. Sí, a mí me interesa como instrumento del pensamiento la ironía. O sea, que bueno, en Argentina hay una tradición ensayística, bueno, Borges, ni hablar, no sé, María Moreno, más en el presente. Como yo estoy un poco en ese, que me gustan los dos, me interesa mucho el ensayo, pero también escribo ficción, como presto atención también a recursos retóricos, si se quiere, más de la literatura y cómo intervienen en la filosofía. Y la ironía me parece una forma de transmitir ideas muy poderosa, que logra enrollar muchos pensamientos y vehiculizarlos de una manera que funciona de manera inmediata, que ni siquiera hay que reflexionar sobre esas ideas, porque se activan de forma inmediata y eso me parece muy poderoso. Difícil de lograr, pero que me gusta mucho. O sea, poder transmitir una idea mediante el humor, porque es algo que funciona de manera como algo que se contagia en el cuerpo, que no hace falta pensar y decir, ¿qué quiso decir esta persona? Si funciona directamente, ya riéndote entendés lo que quiso decir. Y volviendo un poquito a la literatura argentina, te quería preguntar sobre Borges, que aparece bastante también sobre todo en la infancia de este mundo, pero y en tu biografía lectora cuando te preguntábamos también aparecía mencionado, ¿no? Porque claramente es Borges igual, ¿no? Pero ¿qué particularmente te llamó a vos la atención de ese autor, digamos? Que trasladás un poco a sobre todo el Aleph, ¿no? La figura del Aleph que aparece claramente. Y sí, Borges es inevitablemente el centro de la literatura argentina. Y también fue una persona que pensó mucho en la literatura argentina y cómo ser escritor.
y también un poco esta cuestión anfibia de ser narrador y ensayista, medio ya estaba en la literatura argentina, pero él lo funda como una figura muy establecida y canónica. O sea, porque Borges se da cuenta que ya existen libros espectaculares en la literatura argentina, pero que no habían sido leídos afuera de Argentina, como el Martín Fierro. Es un libro increíble, pero nadie de afuera de Argentina lo podía entender. Entonces se da cuenta que para que se entienda su literatura tiene que crear un campo de inteligibilidad de esa literatura, y ahí es cuando él se vuelve también ensayista. Bueno, además que le interesan escritores como Valery, Oscar Wilde, que también son ensayistas, pero se da cuenta que además de escribir la literatura tiene que generar el campo de posibilidad de que esa literatura se entienda. Y eso siempre me pareció muy poderoso. Una persona que escribe y además genera como todas las conexiones, las constelaciones de ese texto con otros y también nueva forma de entender la literatura para que eso que escribió entre en la tradición. Y bueno, y después es como algo que se repite, está en Saer, está en Aira, en Piglia, personas como que parece que están incompletos y además no son ensayistas, además narradores. Eso me marcó como escritor, de pensar que hay que practicar esos dos géneros, pero a la vez, o sea, también con esto, con la formación que tuve en filosofía, como que hay muy importante la tradición, como que siempre para hacer una nueva idea hay que matar al que venía antes. Y bueno, y es como que Borges, quizás es medio anacrónica mi relación con Borges, porque es como que ya las personas de mi generación, o inclusive una generación anterior, es como que no le importa tanto. Pero es como, no deja de ser el centro de la tradición argentina, o sea, es imposible producir nueva literatura sin tener en cuenta Borges o cómo se conecta eso con Borges. Que en realidad fue algo que marcó mucho esa generación más de Airas, Piglia, Saer. Después las siguientes generaciones escribieron como si no existiera Borges, que también es una manera de vincularse. O sea, hay una frase famosa de Freud que dice que se puede estar con o contra el padre, pero nunca sin él. Y es algo que pasa con Borges. Pero sí, es una relación tóxica, edípica. Y a la vez es un autor que disfruto mucho leer y creo que es el autor que más releí en mi vida. Lo releo constantemente. Y además ya es como hay una tradición de las relecturas que se hacen de Borges. Ya es como algo aburrido, pero bueno, hay un montón de escritores que tienen la reescritura, y después obviamente es muy gracioso porque apareció María Kodama, que empezó a hacer el juicio a todos los que reescribían. Y bueno, y en el texto está la reescritura y un poco el chiste con eso, porque hay una referencia de Aleph engordado de Cachalchian en La infancia del mundo. Pero sí, es una relación compleja con Borges. Pero como lector fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Y después otro de los libros que mencionaste en tu biografía lectora fue El Fior, de Lamborghini. ¿Por qué? ¿Qué te deslumbró, digamos? Bueno, muchas cosas. Para empezar, algo que me pareció muy loco, que cuando yo leí ese texto, había leído el Nunca Más, y dije, Osvaldo Lamborghini se inspiró en Nunca Más para escribir ese texto. Y después me di cuenta que es 9 años anterior, o casi 10 años anterior, y como esa relación profética con la violencia política que ya estaba conectada con el pasado, me pareció muy poderoso para pensar algo anacrónico que hay de la violencia. Que uno puede escribir una violencia del pasado, pero incluso se va a repetir en el futuro. Y después algo muy poderoso que había en su propia escritura, que también me gusta mucho en Echeverría, que es algo que comparte estos dos autores con la ciencia ficción, que la ciencia ficción tiene algo medio como que necesita salir afuera de la literatura porque necesita contaminarse de otros géneros tecnológicos en general, no sé, robótica, biología, cualquier disciplina científica o técnica, y eso lo vuelve como algo que siempre parece que tiene algo nuevo, al menos para mí, es lo que me gusta. Y en el caso de Osvaldo Lamborghini, que para mí lo conecta con Echeverría, tiene que ver con la oralidad, con introducir algo que no es literario en un mal sentido, que cuando uno llega a algo y ya se vuelve cursi porque es como que parece muy artificial, y para mí hay algo de la frescura de la escritura de Lamborghini que tiene que ver con eso de la oralidad. Y eso fue algo que me marcó mucho como escritor, y de ciencia ficción en particular, porque como te decía, cuando yo leía ciencia ficción me daba cuenta que hablaban en inglés o traducido en español de España, no hablaban como en argentino, salvo, bueno, excepciones.
Entonces me interesaba eso, introducir a la oralidad, a la escritura de ciencia ficción, o sea, un futuro en el que se hable en porteño. Y eso es algo que está muy presente en Lamborghini, esa oralidad. Y bueno, y también la relación entre la parodia y la política, me parece que es muy poderosa. O sea, como él parodia a todos los escritores del realismo social, como la generación de Boedo, Elías Castelnuovo, un poco los homenajea, pero también los parodia. Y me gustaba mucho eso, como la política, pero refiriéndose a otro discurso de la política y la oralidad. Y nada, fue un autor que me partió la cabeza. Pensaba en esto que decías de que el humor te pasa por el cuerpo antes. Bueno, el Fior también te pasa por el cuerpo, ¿no? Esa violencia exacerbada. Hay algo ahí también, ¿no? De pensar cómo la literatura trasciende a veces, ¿no? Eso, lo físico, justamente, lo que nos genera. Y después, te quiero preguntar de otra autora más que mencionaste en tu biografía lectora, y ahora charlamos un poquito de otra cosa, que es Clarice Lispector con Aguas Vivas. ¿Por qué esa en particular y qué encontraste en Lispector? Sí, bueno, Lispector es una autora en la que me inspiré mucho, o que traté de leer para escribir La infancia del mundo, porque también tiene una obra entomológica, que es La pasión según GH, en la que es la historia de una cucaracha. Y ese texto en particular me voló la cabeza por cómo está escrito. O sea, en lo que te mandé traté de pensar textos que tenían que ver más con la literatura argentina y otros que tenían que ver más con cómo están escritos. Y ese texto me pareció increíble, sí, con cómo está la lengua conectada como si fuera un fluido, que es algo bueno que me gusta también. Tratar de lograr esa aceleración de la lengua en la que se vuelve como algo que fluye, sí. Y en esto que hablabas antes de cómo querías escribir ciencia ficción hablado con lenguaje argentino, después con el tiempo fuiste encontrando autores, autoras que hayan hecho ese mismo movimiento, digamos. ¿O qué literatura de ciencia ficción argentina te interesa particularmente? Bueno, es que lo que también a mí me interesó de la ciencia ficción es que como funciona como aparato de lectura para releer el pasado. Sí, un poco como esos géneros, ¿no? El terror, podés leer un poco. Sí, de repente podés pensar, bueno, no sé, que en Sarmiento hay elementos del cyberpunk, que Borges es un escritor de ciencia ficción, pero personas que realmente estén practicando el género, hay una generación dorada para mí, de la que se nucleó en torno a la editorial Minotauro, con Elvio Gandolfo, Angélica Brodicher, Gardini. Ahí hubo como un gran momento, una gran explosión, quizá comparable con el presente, en el que también ahora hay muchas personas practicando el género. Pero sí, Angélica Brodicher es una autora que también practica el humor, incluye habla oral. Sí, después bueno, Holmberg, ya igual yendo al pasado del siglo XIX, también era un autor que también comparte esas características. Pero para ser honesto, creo que la ciencia ficción que más me influyó es más la que viene del canon europeo o norteamericano. Y la ciencia ficción igual sí me sirvió como aparato de lectura para volver al pasado y pensar cómo se podía releer la literatura argentina como una literatura de ciencia ficción. Me parece interesante o de cyberpunk también. Esa tensión entre pasado y futuro, ¿no? Como esa forma de... que me parece... quienes estamos obsesionados un poco en el siglo XIX, lo tenemos muy en claro, pero no es una idea tan precisa muchas veces, ¿no? Es que para mí esa es un poco la potencia de la ciencia ficción, de pensar en otras escalas. Bueno, volviendo a las ficciones de Gaucho Punk, en el prólogo cuento que cuando yo empecé a escribir, que nadie escribía ciencia ficción y había mucho autoficción. Y estaba un poco esta superstición de, bueno, para entender el presente hay que correr detrás y, no sé, publicar un libro en el que hay diálogos de ICQ, conversaciones de mail, como que si para entender estos nuevos géneros discursivos hay que practicarlos en la literatura. Yo siempre pensé como que lo inmediato no se puede entender con la regla de la inmediatez. Y un poco la ciencia ficción ofrece esa mediación de la gran escala temporal, de bueno, pensar qué va a ocurrir dentro de 500 años. Y creo que
un poco eso lo conecta con el pasado también, porque como las líneas temporales que tenemos para pensar a grandes escalas son el pasado y el futuro. Y entonces la conexión de esas dos dimensiones permite pensar con mayor perspectiva. Uy, perdón, acabo de pegarle al micrófono. Permite pensar con mayor perspectiva el presente. Y eso siempre me pareció un desafío y algo que me interesó mucho. De cómo entender el presente conectando el pasado y el futuro. Que básicamente mi proyecto literario consiste en eso. O sea, el Gauchopunk un poco es eso. Es cómo es el futuro pensado desde el pasado o de la historia argentina. Y un poco para ir cerrando, te quería preguntar, ¿estás escribiendo algo o estás trabajando en algo dentro de poco? ¿O cuáles son tus obsesiones de ahora? Bueno, después de que terminé Ciencia Ficción Capitalista, estuve un tiempo sin escribir, porque estuve con muchos cambios personales, pero también pasó que, bueno, que había fallecido mi editor de Santiago Arcos, entonces me costó acomodarme un poco. Y ahora estoy empezando a escribir una novela que tiene que ver con mis obsesiones que ya estaban en mis otros libros. O sea, uno no puede prescindir de sus obsesiones, al menos yo como persona neurótica no puedo prescindir de mis obsesiones, lamentablemente. O, bueno, afortunadamente para mi psicóloga, pero... no, eso fue por mi psicólogo, no. Pero no, nada, estoy escribiendo una novela básicamente, en resumen. ¿Y en tus lecturas aparecieron nuevas obsesiones en tus lecturas o...? No sé, sigue siendo lo mismo. O sea, la tecnología y el futuro de Argentina, ciencia ficción. Sigo leyendo lo mismo, leo mucha literatura, leo mucha teoría también, muchos libros más técnicos. O sea, lamentablemente un poco siempre lamento como escritor de ciencia ficción no tener una formación técnica. A veces llego, no sé, a Robert Heinlein, que era ingeniero, y de repente tiene 20 páginas sobre cómo funciona un cohete. Y digo, me encantaría poder hacer eso, pero... Entonces, al menos la manera en la que intento redimir eso es leer muchos libros más técnicos. Pero bueno, eso. Estoy escribiendo una nueva novela, pero recién estoy empezando, así que voy unas 20 páginas. Y es como una precuela de la infancia del mundo. Como transcurre en el futuro, pero un poco en el pasado de la infancia del mundo. Y después te quería preguntar si algo de lo último que estuviste leyendo que recomiendes, que fue algo último que te haya gustado mucho. Bueno, ahora, por ejemplo, a raíz de la conversación que tengo con Juan Matio, releí Materiales para una pesadilla. Y en la segunda lectura me pareció un libro todavía más interesante que la primera vez que lo leí. Me parece muy bueno, como combina, hay como una vocación por tratar de experimentar con el formato de la novela, que no es algo tan común en la literatura contemporánea, y pensar la historia argentina y la cibernética. Me parece un libro muy bueno que recomiendo leer, el de Juan Matio. Sí. Sí, ya lo recomendamos en el podcast hace un par de episodios. Sí, hay algo ahí mi sensación es que hay algo que se está gestando, ¿no? Como que va a ser un antes y un después de alguna manera en la literatura argentina, pero bueno, es más sensaciones. Y para cerrar me gustaría preguntarte, ¿qué le preguntarías vos a un autor o autora que te guste mucho? Esa es difícil porque, no sé, a veces pienso que le agradecería, es medio cursi, pero... pero bueno, no sé, a veces me interesan uno le hubiera gustado estar en algunos momentos en los que se juntaron escritores, o por ejemplo me hubiera gustado saber qué ocurrió entre Stanislav Lem y Philip K. Dick, porque Stanislav Lem tenía una colección de literatura de ciencia ficción norteamericana en Polonia, traducida al polaco, y quería publicar a Philip K. Dick porque era el único autor contemporáneo que le interesaba, y Philip K. Dick pensaba que Lem era una entidad como una inteligencia artificial diseñada por la Unión Soviética para vigilarlo. Pensaba que Lem eran las siglas de una entidad que lo vigilaba. Y bueno, me hubiera gustado, por ejemplo, preguntarle a Lem cómo fue la conversación telefónica con Philip K. Dick cuando Philip K. Dick le dijo que él lo estaba espiando. En general también me gustaría, por ejemplo, saber qué ocurrió en el encuentro entre Joyce y Proust, que hay muchas que se vieron solamente una vez y que los juntaron unos millonarios que admiraban a ambos escritores y parece que se pelearon, o en realidad no se sabe bien qué pasó, o como
Joyce quedó desaireado porque a Joyce le gustaba Proust y Proust es como que lo ignoró. Hay muchas versiones de ese encuentro, entonces me gustaría preguntarle a alguno de los dos qué ocurrió. Así que sí, chismes literarios les preguntaría, el mejor básicamente. Género. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Una calle que nadie conoce ni transita. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botella y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche gastado del grotesco armazón, de la araña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazo tendido. Tenía unos pocos sueños, iguales a los sueños, que acarician de noche a los niños queridos. Tenía el resplandor de una felicidad, y veía mi rostro fijado en las vidrieras, y en un lugar del mundo era un hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios, y muñecas de trapo con alegres bonetes, y soldaditos juntos marchando en la mañana, y carros de verdura con colores alegres? Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera, y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte, y feliz como una rama de viento de primavera. El ciego está cantando, te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera, y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución, y por el agujero que coses en la media, sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto, yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto. Este poema se llama La calle del agujero en la media y es de Raúl González Tuñón. Acabas de escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Podés seguirnos en nuestras redes en @mandolinalibros y en @collage_literario. Si te gustó escucharnos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like. Además, comentanos a quién te gustaría que entrevistemos. Gracias por escucharnos.